Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 10 de agosto del año 2020 y esta es la transmisión número 96 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En esta ocasión, una transmisión extraordinaria fuera del lugar que acostumbradamente realizamos nuestras emisiones. En este caso nos encontramos en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, y básicamente la emisión del día de hoy la queremos dedicar precisamente a contribuir a la reactivación de las actividades económicas en esta región del país y en general en nuestro México querido. La verdad es que derivado de la situación que hemos estado viviendo en México y el mundo por la contingencia sanitaria, pues han habido una serie de situaciones que a muchas familias, a muchos trabajadores, a mucha gente en nuestro país le ha impactado de manera verdaderamente extraordinaria esta situación, no solo en el tema de la salud, en el tema de la preocupación que pueda generar a todas y cada uno de nosotros, sino también en el tema económico, en el tema de las actividades cotidianas y de la generación del sustento para muchas familias en nuestro país. Así que esta es una transmisión que hemos decidido realizar de manera extraordinaria para apoyar, para incentivar la reactivación económica. Decíamos al inicio, nos equivocamos, dijimos 10 de agosto, hoy es 11 de agosto, 11 de agosto, rectificamos, 11 de agosto del 2020, y esta es la transmisión que estamos dedicando, repito, hoy 11 de agosto, para la promoción de la reactivación de las actividades económicas en nuestro país. Por fortuna, en el caso de un servidor y de muchas y muchos maestros a lo largo y ancho del territorio nacional, así como de otros trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado mexicano, no hemos dejado de percibir nuestro salario cotidianamente. Por supuesto, tampoco hemos dejado de realizar nuestras actividades económicas, las actividades a las que estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos como servidores públicos. En el caso particular de nosotros que somos maestras, maestros, no hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades como educadores, con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, y en ese sentido con el presente y el futuro de nuestro país en su conjunto. Pero nosotros hemos sido privilegiados, nosotros hemos podido realizar nuestras actividades desde casa, hemos seguido percibiendo nuestro salario, hemos seguido atendiendo a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, pero muchas familias en nuestro país, de artesanos, de trabajadores, de comerciantes, de obreros, de campesinos, de ciudadanos en su conjunto, transportistas, gente que se dedica al traslado de personas de un lugar a otro, al traslado de mercancías, a la venta de productos de diferente índole, pues han visto de manera importante, amigas y amigos, mermadas sus actividades económicas, sus actividades productivas, y con ello han visto reducido de manera muy importante pues el ingreso que cotidianamente significa el alimento, qué significa el pago de servicios, qué significa el transporte, qué significa la manutención de niñas, de niños, de padres de familia, de ancianos, es decir, de todas las personas integrantes de sus grupos familiares. Y esto es verdaderamente algo
preocupante, algo que no debemos de perder de vista, que en este caso estamos promoviendo en la medida de nuestras posibilidades coadyuvar a la reactivación de la economía a través del turismo, el turismo nacional, el turismo en nuestro país, pero no solo a través de eso, amigas y amigos, también a través del consumo de productos, de mercancías en nuestro entorno inmediato. Si no podemos salir de vacaciones, hagámoslo en la tiendita de la esquina, hagámoslo en los comercios de los vecinos, de los familiares, en los comercios comunitarios. Coadyuvemos a que miles y miles de familias puedan continuar con sus actividades productivas y llevar con ello el sustento a casa. En este caso particularmente, nosotros desde Ciberterritorio Informativo, desde Ciberterritorio Socioemocional, estamos promoviendo, insisto, la reactivación económica a través del turismo nacional. En este caso nos encontramos, como ya decíamos al inicio de la transmisión, en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Hemos decidido, sí, hay que decirlo de alguna manera, implica correr ciertos riesgos, pero también correrlos con la responsabilidad, con la conciencia de que es importante continuar con las medidas sanitarias, las medidas de prevención que desde el principio de esta pandemia en México y el mundo, particularmente las autoridades mexicanas, han estado señalando como medidas importantes para prevenir los contagios. Por supuesto, el lavado constante de manos, la sana distancia, en la medida de lo posible no realizar actividades fuera de casa, y si las tenemos que realizar de manera emergente, pues hacerlo precisamente con estas medidas de precaución. El uso de cubrebocas en espacios públicos, en espacios sobre todo en donde no se puede guardar la llamada sana distancia, y también en el caso que nosotros estamos señalando, pues en los lugares de hospedaje, observar el uso de sustancias sanitizantes, los tapetes sanitizadores, el control de temperatura, insisto, el lavado de manos, el observar la sana distancia, el uso de cubrebocas en los espacios, en las áreas comunes, que son medidas que nos pueden ayudar precisamente a prevenir los contagios, pero por otro lado que nos permiten circular en distintos lugares para continuar con nuestras actividades cotidianas en esta llamada nueva normalidad. Y sobre todo, insisto que este es el mensaje del día de hoy, amigas y amigos: continuar, coadyuvar, incentivar las actividades productivas. Recuerden que nosotros somos privilegiados, sobre todo los trabajadores al servicio del Estado. No hemos dejado de percibir nuestros ingresos, pero sí hay muchas familias que lo han dejado de percibir. Ángeles Dávalos, en el espacio de Ciberterritorio Socioemocional, hablaba de esto, hablaba de una familia dedicada al comercio, a la artesanía, a la producción de artículos para garantizar el sustento, una madre de familia y su pequeño hijo que todos los días caminan kilómetros y kilómetros en las playas de Puerto Vallarta para llevar la venta de sus artículos producidos de propia mano y con ello garantizar el sustento de sus familias. Y así, amigas y amigos, miles y miles de familias en nuestro país que se encuentran en las mismas circunstancias. Nuevamente mostramos algunos de los artículos que esta familia, nos decían el nombre de la familia, la señora Juanita, solo el nombre de la señora Juanita, que con su pequeño hijo recorre las playas de Puerto Vallarta llevando a la venta algunos de estos artículos como los que estamos mostrando en este momento en la transmisión, estas muñecas decorativas, estas bandas para el cabello, esta gorra
todo tejido a mano, todo producido por doña Juanita. Esto como un botón de muestra de lo que muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional siguen haciendo y lamentablemente pues han visto mermado su ingreso durante estos meses de distanciamiento social, durante estos meses de pandemia que hemos estado viviendo desde luego en México y en el mundo. Así que, amigas y amigos, pues esa es particularmente la invitación del día de hoy, comentar con ustedes esta situación que estamos viviendo. Un servidor y Ángeles Dávalos desde los espacios de Ciberterritorio Informativo y Ciberterritorio Socioemocional hemos decidido invitarles con la sana distancia, con las medidas sanitarias, con el cuidado debido, incorporarse paulatinamente, reincorporarse a esta nueva normalidad que exige tener cuidado, como lo han señalado las autoridades sanitarias, de pues las medidas que requieren y que exigen la prevención de la enfermedad por el COVID-19, por el coronavirus, pero por otro lado también no perder de vista. Nosotros nos hemos guardado en casa y hemos sido afortunados de no dejar de percibir nuestros ingresos, pero hay muchas familias que han dejado de percibir ingresos, que corren el riesgo de enfermarse, pero también corren el riesgo de no llevar el sustento a casa, y eso nos debe de mover a la empatía, a la solidaridad, a el apoyo mutuo, al apoyo comunitario y sobre todo al apoyo a la economía de nuestro país. Esa es la intención de la transmisión del día de hoy, amigas y amigos, que les invitamos a que en la medida de sus posibilidades, insisto, incentivemos el turismo nacional, incentivemos el consumo comunitario, el consumo en nuestra propia colonia, en nuestra propiedad, en nuestro propio ámbito habitacional. Procuremos apoyar a las familias que dependen del comercio y poco a poco incentivemos con ello la movilidad de la economía. Por supuesto, hay muchos temas que comentar el día de hoy, pero particularmente este es uno de los elementos que consideré más importantes y que les invito a tomar en cuenta. No es un llamado a romper el confinamiento, es un llamado a la solidaridad con la debida precaución, a la solidaridad con la debida prevención y sobre todo la conciencia de que no solo somos un México, el México que percibe un ingreso por trabajar en alguna dependencia gubernamental. Somos muchos Méxicos, el México de los indígenas, el México de los campesinos, el México de los pequeños comerciantes, el México de los transportistas, el México de los pequeños productores, de los micro, pequeño y mediano empresarios, así como de los trabajadores, de los prestadores de servicio, y en ese sentido pues es importante que poco a poco, de manera consciente, de manera responsable, observando las medidas sanitarias, recuperemos nuestras actividades y con ello ayudemos a miles y miles de familias a recuperar sus actividades cotidianas y con ello su sustento, su ingreso. Hay otras noticias desde luego que comentar en el tema nacional, como las cuestiones de los procesos judiciales seguidos a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien hoy ha dado ya una declaración muy importante señalando al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Economía de Peña Nieto y también de Relaciones Exteriores Luis Videgaray como sujetos que recibieron y que coadyuvaron a los sobornos por parte de Odebrecht para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Otros temas también importantes, relevantes, como pues los avances en la investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, el sexenio de Felipe Calderón, quien ha sido llamado a cuentas en los Estados Unidos por contubernio con el crimen organizado. Desde luego Luis Cárdenas Palomino, entre otros funcionarios importantes responsables de la seguridad pública en nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón, quienes han sido llamados a cuentas por su corresponsabilidad en temas de narcotráfico, en temas de delincuencia organizada, en temas de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones durante el ejercicio de sus responsabilidades como funcionarios públicos en nuestro país. Otros temas que tienen que ver con las cuestiones de la pandemia. Han señalado el secretario de Salud Jorge Alcocer y el propio subsecretario de Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, que hay por primera vez en los últimos meses en nuestro país un deceso en el número de contagios, en el número de personas que han sido infectadas por la enfermedad, lo cual es un dato importante porque en panorama nacional lo que se empieza a observar paulatinamente es un deceso en la pandemia en nuestro país, que vaya que ha impactado de manera importante, pero también esto indica que los esfuerzos de las autoridades de salud, de las médicas, de los médicos, de los enfermeros, enfermeras mexicanos han rendido esfuerzo, que el esfuerzo propiamente de la sociedad mexicana, que hemos seguido el confinamiento, pues también ha dado frutos. Y hoy por eso estamos haciendo este llamado a que poco a poco, de manera responsable y paulatina, recuperemos y nos incorporemos a esta nueva normalidad para reactivar la economía, que también pues ha sido afectada, no solo nuestra salud, sino también la economía ha sido afectada de manera importante en estos meses. Y bueno, pues esa es la invitación. Otros temas también importantes, amigas y amigos, pues tienen que ver con la cuestión de la seguridad. Poco a poco se empiezan a observar resultados en materia del combate a la delincuencia, en la disminución de los índices de violencia, pero esto no implica que bajemos la guardia en cuanto a el cuidado de nuestra seguridad, y sobre todo también la exigencia a las autoridades comunitarias, las autoridades locales, estatales y desde luego nacionales, para que se siga cumpliendo con la obligación de las autoridades y del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de todas y todos los mexicanos. Por ahí ha sido muy sobresaliente en los medios de comunicación y sobre todo en los medios digitales el tema de los asaltantes que han sido ajusticiados por los propios ciudadanos al cometer algún delito, el tema de la combi en el Estado de México y el ajusticiamiento a otros delincuentes en distintos lugares del país. Por supuesto que la rabia, la indignación nos puede llevar a cometer actos de violencia en contra de los delincuentes o incluso hasta legitimar, regodearnos en la violencia que se ejerce a los delincuentes cuando se les atrapa en situación de flagrancia por parte de la ciudadanía. Pero aquí lo importante también, amigas y amigos, es incentivar la cultura de la denuncia, incentivar la cultura de el seguimiento a los actos delictivos cuando en algún momento infelizmente seamos víctimas de estos. Pues levantar la denuncia ante las autoridades, dar seguimiento al buen curso de esta misma denuncia. No, en ningún sentido haríamos apología de la violencia, en este caso en contra de ninguna persona, incluso el caso de los delincuentes, porque también tenemos que ir un poco más allá. ¿Cuál es el trasfondo de la cuestión de la delincuencia? ¿Qué es lo que lleva a una persona a delinquir? Por supuesto, habrá quien diga
que hay quien lo hace por placer o porque se le hace fácil o porque no quieren esforzarse o porque no quieren trabajar. Pero también es cierto, amigas y amigos, hay que decirlo, que en nuestra sociedad hoy en día y desde hace muchos años hay falta de oportunidades de estudio, de trabajo, para que los niños, las niñas, los jóvenes se incorporen de manera productiva a las actividades y puedan de manera honesta ganar el sustento para ellos y para sus familias. Y eso es lo que muchas veces lleva a las personas a el camino de las llamadas conductas antisociales. No sabemos el caso de este joven, de este hombre joven que fue atrapado por los ciudadanos a quienes asaltó en la combi, en el transporte público del Estado de México. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a delinquir? Y hoy día pues es una persona que ya no está con nosotros, que hay que decirlo con todas sus letras, fue golpeada, fue asesinada por otros ciudadanos que, indignados frente a la ola de violencia que en un estado como el caso del Estado de México es frecuente, es cotidiana, lamentablemente, pues responden de manera violenta, logran capturar a este delincuente, lo golpean en la unidad de transporte público y finalmente este delincuente pierde la vida. Detrás de este delincuente, ¿quién está? Está una familia. Detrás de esta familia está una serie de elementos estructurales que no han permitido que todas y todos podamos tener la oportunidad de ganar el sustento para nuestras familias y con ello salir adelante de manera honesta con el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Esa es parte de las situaciones que en este momento de la historia de nuestro país pues están en juego. Se está buscando una sociedad cada vez más justa, más equitativa, con mayores posibilidades de desarrollo para todas y todos, no solo para unos cuantos. Durante los últimos 40 años en nuestro país, lo que hemos vivido es un profundo saqueo, una serie de políticas económicas y sociales que han ido en detrimento de la seguridad pública, de la educación, del bienestar, de la infraestructura, de los servicios para todas y todos los mexicanos, entregando el patrimonio nacional a unos cuantos, generando negocios jugosos para ciertos grupos empresariales, para ciertos grupos políticos nacionales, internacionales, que lamentablemente solo han utilizado el país precisamente para la acumulación de riqueza en unas cuantas manos, pero que esto no se ha traducido en bienestar para la mayoría de la población. Entonces, mucho cuidado con caer en la trampa de la legitimación de la violencia cuando vemos este tipo de imágenes como las que estamos comentando. Y por otro lado, también muy importante reflexionar qué es lo que está pasando. Se trata de el conflicto, enfrentamiento entre un grupo de individuos, entre unos cuantos individuos, o se trata de el enfrentamiento, la lucha por transformar una sociedad, un sistema, un modelo económico que ha sido a todas luces injusto, brutal, violento, desigual para la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Así que mucho cuidado con eso, amigas y amigos, estar atentos, identificar cuál es la verdadera raíz del problema que estamos enfrentando como país y a partir de ello buscar el análisis, la propuesta y la actitud proactiva para resolver estas problemáticas. Por eso, en este caso estamos haciendo un llamado frente a esta contingencia sanitaria para poco a poco incentivar la reactivación económica y con ello generar oportunidades de desarrollo, de bienestar, de manutención para todas y todos los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, quienes ahorita no han tenido la posibilidad de
conservar su salario, conservar su ingreso cotidiano y con ello garantizar la satisfacción de necesidades propias y de sus familias. Por otro lado, amigas y amigos, también hacer un llamado a la conciencia, que es la esencia de este trabajo, de este contenido, de esta emisión, a la conciencia que debemos tener todas y todos como ciudadanas, como ciudadanos, sobre el consumo de contenido, de información, sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, qué es lo que está diciendo la televisión, la radio, la prensa, qué es lo que están diciendo los medios alternativos en internet, y a partir de ello generar nuestro propio punto de vista desde una perspectiva crítica. La verdad es que hay mucha violencia, mucho encono, mucha información falsa que se está haciendo circular de manera cotidiana, intencional en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora mismo que íbamos para el aeropuerto y para trasladarnos aquí a Puerto Vallarta, escuchábamos en el taxi un comunicador, en este caso Luis Cárdenas de MBS Noticias, mintiendo flagrantemente, diciendo que en nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en número de muertes, pero además diciendo que también ocupa el primer lugar o de los primeros lugares en muertes por millón de habitantes, cuando sabemos precisamente que esa es la diferencia que los medios tradicionales de comunicación no dicen. Nos hablan de que México es el tercer lugar en número de muertes por el coronavirus a nivel mundial, pero ocultan la cifra que deben dar de contextualización a partir de cuántos habitantes tenemos en el país en contraste con otros países, y eso cómo nos sitúa en el manejo, en el control y en el número de decesos por la enfermedad a nivel mundial. Sabemos que en nuestro país ocupa el lugar número 11 a nivel mundial en decesos por millón de habitantes, y también sabemos, como lo decíamos en la emisión anterior, que nuestro país es uno de los primeros lugares a nivel mundial en número de recuperados. La semana pasada citaba yo un artículo de RTV.es Noticias, un portal internacional. Les decía que por número de recuperados nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Aquí aprovecho la ocasión para hacer una precisión. Omití el caso de la India, y la India sería el quinto país a nivel mundial con mayor número de recuperados. Nuestro país en ese ranking que da el portal rtvnoticias.es la semana pasada es el lugar número 6, el sexto país con mayor número de recuperados por coronavirus a nivel mundial. Y eso los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, no lo están diciendo, y no solo es una mentira flagrante en relación a los números importantes destacados de cómo se está llevando a cabo la lucha contra esta enfermedad en nuestro país en contraste con lo que está ocurriendo a nivel mundial, sino que además lo que está detrás de este ocultamiento de información es una actitud verdaderamente dolosa, flagrante, por golpear a las autoridades de salud pública, por desconocer a los profesionales de la salud de nuestro país, profesionales de la salud que están comprometidos día a día con el bienestar de todas y todos los mexicanos, aún a costa del riesgo de su propia vida y de sus propias familias, en un sistema de salud que sabemos que ha sido saqueado, depredado, deteriorado por décadas en nuestro país, y que hoy en el gobierno llamado de la Cuarta Transformación se está llevando a cabo en el marco de la pandemia e incluso antes de la pandemia un proceso de reconstrucción del sistema de salud a través
del equipamiento de las unidades médicas, a través de la rehabilitación de las obras, la infraestructura abandonada en el país, a través de la contratación de médicos, de profesionales de la salud antes y durante este periodo de pandemia, a través también de la capacitación a médicos generales por parte de especialistas para poder llevar a cabo la atención de los enfermos por coronavirus en las unidades médicas, esfuerzos extraordinarios por traer el instrumental médico inexistente en nuestro país durante décadas relacionado con la atención en terapia intensiva a los pacientes por COVID, por la enfermedad del coronavirus, el COVID-19. Así que ha sido un esfuerzo extraordinario que lamentablemente por intereses de carácter político, de carácter económico y verdaderamente mezquinos, intereses mezquinos, se oculta la información a la opinión pública, como lo hace este pseudoperiodista llamado Luis Cárdenas de el noticiero MBS en radio. Y esto ocurre en la radio, y esto ocurre en la prensa, y esto ocurre en la televisión, y lo que se está generando pues es un gran encono, enfrentamientos entre la población que está siendo bombardeada por noticias falsas, por información tendenciosa, por información descontextualizada, de manera que hay muchas tareas que realizar, amigas y amigos, en este sentido. Por un lado, invitarles a ustedes a que consuman información en distintos medios, analicen quién está produciendo la información, qué se está diciendo, por qué se está diciendo, para qué se está diciendo, con qué intención, cuál es la credibilidad del medio, cuál es la credibilidad de los comunicadores a través del conocimiento y el análisis de su trayectoria, y a partir de ello en prensa, radio, televisión, internet, en el propio proceso de investigación que nosotros en el marco de esta llamada sociedad de la información y el conocimiento podemos hacer de manera cotidiana, pues nos puede llevar precisamente a conocer de manera más amplia, de manera más contextualizada la realidad que estamos viviendo, y a partir de ello tomar nuestra propia postura. Algunos otros temas pues que han surgido en la palestra nacional en estos días pues tienen que ver, por ejemplo, con la aprobación del presupuesto a partidos políticos por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE, que ha aprobado más de 7,000 millones de pesos a partidos políticos de todos los signos, y también partidos de nueva creación, 7,000 millones de pesos, un dinero que perfectamente se podría haber utilizado para otras necesidades verdaderamente relevantes e importantes de la población, y que lamentablemente una vez más este instituto junto con los partidos políticos dan cuenta de su indiferencia, de su desinterés por atender las necesidades prioritarias de la población de nuestro país. Aquí hay que decirlo, en el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional había impulsado incluso un recorte al presupuesto de los partidos políticos, la donación del dinero que se recortara al presupuesto de los partidos a atender las necesidades más apremiantes de la población, a lo cual el Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, fueron de los principales promotores en contra de esta iniciativa. Se negaron a entregar sus prerrogativas, se negaron a donar el dinero asignado, dinero público, para atender a los sectores más vulnerables de la población. Hipócritamente, el Partido de Acción Nacional ha planteado un ingreso mínimo universal, un ingreso básico universal para toda la población en el marco de la pandemia, pero hipócritamente, porque se han negado a aprobar, votaron en contra de las pensiones a adultos mayores, a personas con discapacidad,
los programas de apoyo a los estudiantes, el programa de jóvenes emprendiendo a futuros, el programa de apoyo a pequeños productores sembrando vida. Se niegan, votaron en contra en el Congreso de esos programas, pero están planteando un ingreso básico universal cuando no quieren entregar sus prerrogativas precisamente para atender a los sectores más vulnerables de la población. De ese tamaño es la oposición política de nuestro país y la hipocresía con la que operan, la doble moral, el doble rasero con el que se conducen estos pseudo representantes populares. Y bueno, en el marco de esto también se ha anunciado el proceso de reactivación económica, paulatinamente la recuperación de fuentes de empleo por parte del presidente de la República, por supuesto también la reactivación de actividades productivas, el incremento de las remesas, el incremento de la inversión extranjera, de la inversión nacional. Así que poco a poco empieza a crecer, a reactivarse la actividad económica en nuestro país en medio de todo este contexto complejo de la pandemia, del jaloneo político, de las necesidades apremiantes de la población, de los temas de salud pública. Así que, amigas y amigos, pues muchos son los temas, las necesidades, las cuestiones sobre las cuales reflexionar en este escenario complejo a nivel nacional, pero también hay que decirlo, muchas son las cosas que nosotros podemos hacer. Por eso, en esta ocasión, de manera particular, a diferencia de lo que normalmente hacemos, de comentar con ustedes algunos contenidos específicos recuperados de distintas fuentes de información, pues estamos incentivando esta reflexión, estamos incentivando este llamado a reactivar las actividades económicas, a incentivar el turismo, a incentivar el consumo local, regional, y con ello coadyuvar a solventar la crisis económica que se ha generado a partir de la pandemia. Damos las gracias por acompañarnos a Cindy Wok, a Juanita Alanís y Carlos Iván SG, a Liz Villarreal, Maru Belpe, que nos están acompañando, Ángeles Dávalos, dice: así es, somos muy afortunados. Bueno, en el caso de quienes no hemos dejado de percibir nuestro ingreso, sobre todo los trabajadores al servicio del Estado. Carmen Martínez, Ángeles Dávalos nos dice: seamos nosotros quienes también apoyemos a Jueves Malo, bueno, a quienes más lo necesitan. Ahí hubo un error en el teclado. Ana Lilia, buenas noches. Ángeles Dávalos, Cintia Hernández también, buenas noches. Estitam, Ángeles Dávalos decía: ayudémonos unos a otros. Lore TL, Yasmín Iruwashi, Moni Perview, también que nos decían aquí, también están acompañándonos en la transmisión. Y bueno, pues básicamente, amigas y amigos, esos es algunos de los temas que queríamos comentar el día de hoy con ustedes. Decíamos, en una emisión extraordinaria de Ciberterritorio Informativo, que es, como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. También invitarles a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Denle me gusta a los videos, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos algún nuevo video. Recordarles que estamos próximos a las 100 emisiones y les pedimos su apoyo para llegar a los 100 suscriptores en las 100 emisiones de Ciberterritorio Informativo. Por ahí la última vez que vi el contador andábamos en 89, 90 suscriptores, así que ya estamos próximos a llegar a los 100 suscriptores. Esperamos festejar nuestras 100 emisiones también
con nuestros primeros 100 suscriptores, así que ayúdenos a compartir, inviten a sus amigas y amigos para que nos apoyen con su like, con su compartir, con su suscripción en el canal de YouTube y desde luego también acompañándonos aquí en las emisiones en vivo por Facebook. Algunos otros temas o reflexiones ya para cerrar esta emisión extraordinaria, pues tienen que ver precisamente, amigas y amigos, con el momento en el que estamos viviendo. Por supuesto, ninguna construcción, ningún proceso, ningún acto humano es perfecto. Todo es susceptible de ser puesto a crítica, a consideración, al análisis. Pero lo cierto es que el momento que estamos viviendo en nuestro país, la llamada cuarta transformación de nuestro país, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues el grupo, el gabinete que lo acompaña a raíz de esta elección extraordinaria de las mexicanas, de los mexicanos, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos que el 1 de julio del 2018 decidimos un cambio, una transformación en la vida pública, democrática, política, económica y social de nuestro país. Este cambio está dejando claro que el régimen corrupto, el régimen de privilegios que imperó durante décadas y décadas en nuestro país, pues está siendo desmantelado. Y esto es palpable a través de las expresiones de los medios de comunicación tradicionales que históricamente aplaudían, que históricamente apoyaban, que históricamente elogiaban a los presidentes en turno, hoy están criticando un día sí y otro también, sin ton ni son, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los sectores empresariales, las élites empresariales que históricamente aplaudían, apoyaban a los expresidentes en turno, hoy están criticando a el gobierno de la Cuarta Transformación. Los sectores pequeños, pero sectores de la población que históricamente nos denostaban, nos criticaban, nos insultaban cuando nos manifestábamos públicamente en contra de las políticas sociales, económicas que laceraban a la mayoría de la población en nuestro país, esos pequeños sectores son los que hoy salen a manifestarse en sus carritos. Esos pequeños sectores son los que hoy se dicen inconformes y hablan sin sentido alguno, sin fundamento alguno, de foros de Sao Paulo, de comunismo, de socialismo, como si eso fuera verdaderamente algo poco menos que el infierno y como si el capitalismo que hemos vivido durante siglos en México y el mundo fuera la panacea. Si eso fuera así, la verdad es que no tendríamos, como tenemos hoy y desde hace décadas, más de la mitad de la población sumido en la pobreza en nuestro país, pero también a nivel mundial. No tendríamos más de la población a nivel mundial sumida en situación de pobreza y solo el 1% de la población en condiciones de absoluta, vulgar, insultante opulencia, mientras la mayoría de la población carece hasta de lo más indispensable. Y esto, amigas y amigos, no es un tema de quien trabaja y quien no trabaja, es un tema de falta de oportunidades, de inequidad, de desigualdad, de corrupción, de absoluto abuso, de saqueo, de despojo a la mayoría de la población en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a su mano de obra, en cuanto a sus capacidades productivas para solventar las necesidades opulentas, absolutamente excesivas de unos cuantos. Hoy el escenario mundial, algunos reconocen, está pintado no necesariamente de izquierdas o derechas, sino de las élites alineadas con
los grupos empresariales más acaudalados, como es el caso de George Soros en los Estados Unidos, y algunos otros sectores y líderes políticos que pugnan por los nacionalismos, por los regionalismos en el mundo, impulsando una agenda distinta, evidentemente, la agenda de los globalistas impulsados por George Soros, que plantean la apropiación de los recursos para las élites encumbradas, la agenda de los nacionalistas, de los regionalistas, que plantean una distribución un tanto más equitativa de los recursos, de los beneficios que derivan de la cadena productiva, que derivan de las actividades que realizamos todas y todas los hombres y las mujeres que trabajamos, que producimos en México y en el mundo. En ese sentido, amigas y amigos, es importante no perder de vista cuál es nuestro lugar en la historia, qué es lo que nos estamos jugando en México y en el mundo. El proceso de transformación que estamos viviendo en nuestro país exige dar continuidad, darle el apoyo a través de la votación y a través de la participación ciudadana a nuestro actual gobierno mexicano, pero también implica reconocer, identificar qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los intereses hegemónicos que están en juego, cuál es el papel de nuestro país. Hablemos, por ejemplo, con nuestros connacionales fuera del país, sobre todo el caso de los migrantes, qué es lo que está pasando en nuestro país, qué noticias les están llegando a ellos para que estén conscientes de las circunstancias actuales, de qué es lo que realmente está ocurriendo en el México en el que nos encontramos. Sobre todo, no perder de vista que México somos todas y todos, y que México requiere de todas y de todos sus hijos, sin divisiones, sin polarización, y sobre todo con el esfuerzo generoso para garantizar el bienestar de toda la población. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión extraordinaria del día de hoy. Nuevamente reitero el mensaje: en la medida de sus posibilidades, observando las medidas de sana distancia, de cuidado de nuestra salud, recuperemos paulatinamente la nueva normalidad y coadyuvemos a la reactivación de la economía. México nos necesita, México somos todas y todos, y así como nos unimos para resguardarnos en casa y coadyuvar al combate de la pandemia, también es momento, de manera responsable y solidaria, de salir paulatinamente con las medidas de cuidado que las autoridades de salud han dictado, pero es el momento también de salir y ayudar y ser generosos con nuestras hermanas y nuestros hermanos mexicanos. Incentivemos el consumo local, regional, el turismo nacional en la medida de nuestras posibilidades, y poco a poco incorporémonos a esta nueva normalidad. Rusia ha anunciado el día de hoy que ya está generando la primera vacuna en contra del coronavirus. El presidente de la República ha señalado que hay un presupuesto de 100,000 millones de pesos destinado a la compra de vacunas en el caso de que se requieran, así que pronto habrá esta vacuna por la cual México ha pugnado a través del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre del grupo de los G20, y desde luego también en la Organización de Naciones Unidas a través de nuestro delegado Juan Ramón de la Fuente, por el acceso universal a las vacunas, a los medicamentos para todos los seres humanos que habitamos este planeta. Así que hay esfuerzos que se están realizando en la comunidad científica, en la comunidad política, en la comunidad académica en nuestro país y a nivel mundial, para que poco a poco tengamos las condiciones sanitarias para recuperar nuestras actividades
cotidianas. Pues con esto nos estamos despidiendo, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Eso fue Ciberterritorio Informativo en su emisión número 96, una emisión extraordinaria, fuera de la dinámica que normalmente tenemos, pero con este llamado importante y solidario a contribuir a la reactivación económica. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos, clic a la campanita de notificaciones. Y bueno, estamos próximos a las 100 emisiones. Ayúdenos a llegar con su suscripción también a los primeros 100 suscriptores de nuestro canal. Muy buenas noches. Damos las gracias a quienes estuvieron en la transmisión: Cindy Wok, Juanita Lanís, Liz Villarreal, Maru Belpe, Ángeles Dávalos, Carmen Martínez, Ana Lilia, Cintia Hernández, Steve Tam, Lore TL, Yasmín Irugashi, quien también, Moni Perview, por aquí Luz Arendi Alcántara, Vianey Vázquez, Teresa Valadez. Muy buenas noches y muchas gracias a todas y a todos, como siempre, por el amable favor de su presencia. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche. No olviden acompañar a Ángeles Dávalos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche o pasaditas de las 9 de la noche, como ella señala, en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche, como de costumbre, en Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.